Buenos días, vamos a continuar hablando de esmaltes para uñas y con este tema cerraríamos la parte del curso referente a cosmética decorativa. Los esmaltes para uñas se clasifican tradicionalmente en tres tipos de productos: los esmaltes propiamente dichos o nail polish, las bases, base coats, y los acabados, top coats. Esto es porque en una manicure profesional no es simplemente aplicar un esmalte coloreado, un esmalte con color en las uñas, sino que también implica un primer paso, que es aplicar la base, que va a mejorar la adherencia del esmalte sobre la uña, el esmalte propiamente dicho para impartir el color o los efectos que se quieren impartir a la uña, y los acabados que vienen a proteger esa aplicación del esmalte para que tenga mayor resistencia al desgaste y tenga mayor brillo y mayor durabilidad. En términos generales, los componentes principales de estas formulaciones van a ser el formador de película primario, el formador de película secundario o resina, el plastificante, los disolventes y los pigmentos. El formador de película primario por excelencia, aunque ha habido algunos desarrollos y algunas patentes, pero no se ha podido en más de 100 años sustituir, es la nitrocelulosa. Es el formador de película primario por excelencia en esmaltes para uñas. El uso de la nitrocelulosa va a variar entre un 3 y un 12% peso por peso de la fórmula. Tipos de nitrocelulosa. Vamos a tener tipos principales de nitrocelulosa. Tenemos la nitrocelulosa RS, conocida en Europa como nitrocelulosa E, con un porcentaje de nitrógeno entre 11,8 y 12,2. La nitrocelulosa AS, conocida como nitrocelulosa M en Europa, con un porcentaje de nitrógeno de 11,3 a 11,7. Y la nitrocelulosa SS, que se conoce en Europa como nitrocelulosa A, con un porcentaje de nitrógeno más bajo entre 10,9 y 11,2. De estos tres tipos de nitrocelulosa, que pueden tener muchas aplicaciones industriales diversas, en el caso de esmaltes para uñas, el tipo de nitrocelulosa que se emplea es el tipo RS, que es el que va a tener mayor porcentaje de nitrógeno, lo que indica que es una celulosa más sustituida, es decir, el grado de reacción de la celulosa con ácido nítrico va a ser mayor porque hay mayor sustitución o esterificación con ácido nítrico de la celulosa. La nitrocelulosa RS a su vez se puede clasificar según el grado de viscosidad en los tipos RS de 1/4 de segundo, RS medio segundo y RS de 5 a 6 segundos, que en Europa se conocen respectivamente como E28, E22 y E11. ¿A qué se refiere esta terminología de Estados Unidos referida a 1/4, a medio segundo y 5 a 6 segundos? Esto a lo que se refiere es a una prueba de viscosidad estandarizada utilizando un viscosímetro de esfera descendente, y por la forma en que está estandarizada la prueba, pues daría 1/4 de segundo, medio segundo o de 5 a 6 segundos como tiempo que tarda la esfera descendente en pasar entre las dos marcas del viscosímetro
de esfera descendente, ¿ok? O viscosímetro de Hepler. Algo muy importante es que la nitrocelulosa por sí sola es explosiva. La nitrocelulosa tiene otros dos nombres, se le llama también piroxilina y también se le llama algodón pólvora. ¿Por qué se le llama algodón pólvora? Pues porque es un tipo de pólvora que se utilizó en el siglo XIX, ¿verdad? Y también en el siglo XX para usarla como explosivo. Para evitar que la nitrocelulosa sea tan explosiva, cuando uno adquiere nitrocelulosa siempre va a venir mezclada con cerca de un 30% peso por peso de etanol. Parece algo extraño de que el etanol, siendo inflamable, hace que la nitrocelulosa sea menos explosiva, pero así es. El etanol hace que la nitrocelulosa no explote espontáneamente ante un golpe o ante una fuente de ignición. La nitrocelulosa por sí misma es quebradiza, es opaca y con poca adhesión si se usa sola. Pero ¿por qué es tan utilizada en esmaltes para uñas? Y es porque las películas que se obtienen con la nitrocelulosa son sumamente duras. Aquí tenemos que entender muy bien qué es el concepto de dureza. Dureza implica la facilidad con la que una superficie puede ser rayada. Cuanto más dura es una superficie, más difícil va a ser rayarla. Y eso es lo que queremos con el esmalte para uñas, es obtener una película que sea difícil de rayar, lo más estable en ese sentido. Y en ese aspecto, pues la nitrocelulosa resulta insuperable. Tenemos otro ingrediente que es el formador de películas secundario, que es la resina. La resina mejora la adhesión a la uña, le da brillo y le da flexibilidad a la película. Vamos a utilizar de un 20 a un 75% del peso de la nitrocelulosa. Esto es variable según estemos hablando de un esmalte o de una base para la manicure o un acabado. La resina más ampliamente utilizada es el producto de condensación llamado resina de tolueno sulfonamida formaldehído o resina TSF. Aquí tenemos la estructura básica de la resina de tolueno sulfonamida formaldehído. Como es un producto de condensación, la estructura no es muy perfectamente definida, es una mezcla de isómeros y por eso es que la unión entre el átomo de azufre y el anillo bencénico se representa de esta manera, porque no podemos definir si está en posición meta, orto o para. Otras resinas, tenemos la resina urea formaldehído, la resina nylon, el nylon como polímero actúa como resina, la resina fenol formaldehído, la resina fenol furfural, oligómeros ésteres acrílicos, poliésteres y poliamidas. Los disolventes son muy importantes porque en la utilización y la formulación de un esmalte para uñas es muy importante controlar la velocidad de evaporación para evitar problemas como por ejemplo el blushing, que es el problema que ocurre cuando la evaporación es tan rápida que la uña se enfría y al enfriarse condensa humedad ambiental. Por eso el peor error que pueden cometer a la hora de aplicarse un esmalte para uñas es soplar con su propio aliento las uñas, porque eso provoca la precipitación de la nitrocelulosa. Entonces,
El blushing, referido al problema de una evaporación demasiado rápida del disolvente, ocasionando enfriamiento de la uña y condensación de la humedad ambiental, lo que hace es que precipita la nitrocelulosa y en vez de quedar con un acabado brillante, lo que tenemos es un acabado mate, un acabado opaco o un acabado poco uniforme. Otro problema que puede ser debido a una evaporación demasiado rápida de los disolventes es la formación de un anillo en la boca del frasco y también problemas de pegado del aplicador. La evaporación lenta va a ser siempre indeseable, ya por una razón obvia de pues que la usuaria del esmalte para uñas no tiene tampoco todo el día para estar esperando a que se sequen las uñas. Y algo que puede ser problemático es que durante la evaporación haya cambios en la composición del sistema disolvente y se provoque la precipitación de la nitrocelulosa. Los disolventes se van a clasificar en tres grupos. Tenemos los disolventes activos, los disolventes acoplantes o couplers y los disolventes diluentes. Los disolventes activos sirven para disolver la nitrocelulosa y la resina. Como ejemplos tenemos el acetato de etilo, el acetato de N-butilo y el acetato de amilo. Tenemos también la acetona, la metiletilcetona y la metilisobutilcetona. Todos estos son buenos disolventes para la nitrocelulosa y para la resina, por lo tanto son disolventes activos. Otro tipo de disolventes son los llamados acoplantes o couplers, que no son disolventes de la nitrocelulosa ni de la resina por sí mismos, pero aumentan la capacidad disolvente de los disolventes activos. Es como un efecto sinergístico, si se quiere, o un efecto de mejorar la capacidad disolvente de los disolventes activos, aunque por sí mismos no sean buenos disolventes de la nitrocelulosa o de la resina. Entonces, como acoplantes o couplers podemos citar el alcohol etílico, el alcohol isopropílico, el alcohol N-butílico y el alcohol amílico. Y finalmente los disolventes que se catalogan como diluentes son disolventes que son compatibles con la resina y la nitrocelulosa, pero no son buenos disolventes. Es decir, no van a provocar la precipitación de la nitrocelulosa, pero sí hacen, por decirlo de alguna manera, que la nitrocelulosa no se encuentre tan confortablemente disuelta en el medio disolvente. Esto ocasiona que aumente la viscosidad del esmalte. Entonces, esa es la función de este tipo de disolventes, regular la viscosidad del producto. Y recordemos que los esmaltes para uñas van a ser suspensiones, por lo tanto se aplica la ley de Stokes, y al aplicar la ley de Stokes sabemos que al incrementar la viscosidad del medio vamos a hacer más lenta la sedimentación de las partículas, de los pigmentos que tengamos suspendidos. Entonces vamos a emplear con esta finalidad los disolventes llamados diluentes. El más utilizado es el tolueno, pero también se utiliza el hexano. Los plastificantes. Los plastificantes hacen que la película sea más flexible, disminuyen la temperatura de transición vítrea y se utiliza de un 25 a un 50% del peso de nitrocelulosa. Como plastificantes podemos citar el ftalato de dibutilo, el aceite de ricino, también el alcanfor es un excelente plastificante para la nitrocelulosa, y también el adipato de diisobutilo. Los pigmentos, vamos a utilizar de un 3 a un 5% de la fórmula para
incorporar los pigmentos. Los colorantes deben ser insolubles, no queremos manchar la uña. Lo que queremos es aplicar o pigmentos o colorantes en sus formas de lacas que sean insolubles. Entonces vamos a tener colorantes rojos D y C número 7, 10, 11, 12, 13, 34, entre otros. Lacas D y C del colorante rojo número 2 y del EXT D y C número 2. Dióxido de titanio, óxido de hierro rojo y óxido de hierro amarillo. Vamos a tener también el negro de carbón. Y como agentes perlantes tenemos la guanina y las micas recubiertas. Podemos tener entonces pigmentos perlados, como les decía, puede ser combinaciones con guanina y si no, cristales de guanina y si no, pues también las micas recubiertas. Bueno, hablemos ahora de la manufactura de los esmaltes para uñas. Y lo primero que hay que tener presente es el peligro de explosión. Por eso es que en el laboratorio de tecnología farmacéutica nunca hacemos para el curso de cosmetología esmaltes para uñas. En realidad me da temor el utilizar disolventes y que pueda haber algún peligro de explosión. Y utilizar nitrocelulosa, por supuesto, ¿no? O sea, no solo por la inflamabilidad de los disolventes, sino también por lo explosiva que puede ser la nitrocelulosa. Entonces, es muy importante pues, que todo el equipo y las instalaciones sean de tipo anti-explosivo y que no haya equipos eléctricos, que todo funcione, por ejemplo, los agitadores con aire comprimido. La dispersión de los pigmentos es una operación peligrosa, entonces una manera de disminuir el peligro de moler una dispersión de pigmento en presencia de nitrocelulosa es el comprar las dispersiones ya hechas. Vienen, estos se llaman chips porque son como escamas de color que en realidad lo que tienen es una mezcla de nitrocelulosa, pigmentos, un plastificante y disolventes que ya se habrán evaporado. Y lo que hace entonces el fabricante de estas dispersiones ya hechas es obtener una masa que se puede pasar por un homogenizador de rodillos para obtener una película, ¿verdad? Como escamas o pedazos de película, que es lo que venderían normalmente al fabricante de los esmaltes para uñas. Entonces esa es la manera tal vez más segura de trabajar con esmaltes para uñas, el utilizar los colorantes ya y los pigmentos, perdón, ya dispersados en forma de chips. Para la fabricación vamos a tener un tanque de mezcla con un sistema de agitación neumático y el procedimiento general es agregar disolventes activos, disolver la nitrocelulosa, agregar los otros disolventes, agregar el plastificante, agregar la resina, someter a agitación para que todo se disuelva, proceder a la filtración y en este momento esta solución de nitrocelulosa con los disolventes, plastificante, resina, vamos a tener una solución transparente. Vamos a adicionar en ese momento, después de la filtración, la dispersión de pigmentos, o sea, esos chips que tienen que disolverse y dispersarse y con una agitación prolongada logra disolverse lo que pueda disolverse de esos chips como la nitrocelulosa y la resina y el plastificante y dispersar los pigmentos que contienen los chips en el producto.
Se hacen ajustes como siempre, ¿verdad? Ajustes de color para obtener exactamente la tonalidad requerida. Para eso pues es un experto en la fabricación del esmalte para uñas el que hace esos ajustes y correcciones de color. Y el envasado. El envasado tiene que hacerse en un ambiente frío, pero también un ambiente seco, porque si el ambiente está húmedo y los frascos están fríos, puede haber condensación de agua dentro del frasco y provocar la precipitación de la nitrocelulosa. Entonces, el proceso de envasado debe hacerse en un ambiente frío y seco y evitar sobre todo cualquier fuente de carga estática o de ignición en el proceso de envasado. Las formulaciones van a ser, como ya hemos visto, bases, esmaltes y acabados. Entonces, en la manicure profesional generalmente se hace una aplicación de base, 2 aplicaciones de esmalte y una aplicación de acabado. La viscosidad de todas estas formulaciones debe estar en un rango muy estrecho de entre 300 y 400 milipascal segundo. Recordemos que un milipascal segundo es lo mismo que decir un centipoise. Si la viscosidad es menor a 300 milipascal segundo, no permanece el producto en la brocha y gotea. Eso es un problema. Y si la viscosidad es mayor de 400 milipascal segundo, la brocha va a dejar marcas en la aplicación, va a dejar estrías y la aplicación se vuelve difícil. Entonces, ¿qué diferencia las formulaciones de las bases, de los esmaltes y de los acabados? Pues bueno, en el caso de las bases no llevan pigmentos generalmente. Van a contener una mayor cantidad de resina que los esmaltes para mejorar la adhesión a la uña. Recordemos que la nitrocelulosa por sí misma no se adhiere bien a la uña y además es quebradiza. Pero al estar presente una formulación con mayor cantidad de resina que lo que llevaría un esmalte normalmente, pues entonces va a tener mejor adhesión a la uña y mejor resistencia. Además, las formulaciones de las bases secan más rápido, la película resulta más dura, tienen una viscosidad más baja y van a tener menos componentes no volátiles, o sea, las bases se evaporan rápidamente. Los acabados que vendrían después de haber aplicado primero la base y después el esmalte, viene entonces el acabado, que tiene como función aumentar el brillo, el grosor y la dureza. Lo que hacen es proteger entonces el manicure y van a llevar mayor cantidad de nitrocelulosa y plastificante y menor cantidad de resina. Igualmente tienen un secado rápido. Entonces, podríamos decir que la formulación de las bases y la formulación de los acabados son inversas. En el caso de las bases tenemos más resina y menos nitrocelulosa, y en el caso de los acabados tenemos más nitrocelulosa y menos resina. Y en el medio pues tenemos las formulaciones de los esmaltes. Vamos a ver algunas fórmulas. Esta es una formulación de un esmalte sin pigmentos, nada más es la base. Vamos a tener nitrocelulosa RS de medio segundo. Recordemos que siempre viene con alcohol, entonces conociendo el porcentaje de alcohol sabemos cuánto habría de nitrocelulosa seca, que es lo que se declara en la fórmula, un 15%. La resina tolueno sulfonamida formaldehído, 7,5%. El dibutilftalato como plastificante, 3,75%. El acetato de butilo, 29,35%. El alcohol etílico, que no lo agregamos, sino que viene con la nitrocelulosa, representa 6,40%. El alcohol butílico como mezcla de isómeros, 1,10%. Y el tolueno
lleva bastante de tolueno, 36,90%. Aquí tenemos, para fines de comparar, la formulación de una base y la formulación de un acabado. En el caso de la formulación de la base, tenemos de nitrocelulosa RS medio segundo 10%, mientras que en el acabado sube hasta un 16%. De la resina tolueno sulfonamida formaldehído, en la base tenemos 10% y en el acabado baja hasta un 4%. Porcentaje de dibutilftalato también va a variar porque recordemos que la base tiene menos nitrocelulosa, entonces la cantidad de dibutilftalato como plastificante va a ser menor, 2%. El acabado tiene más nitrocelulosa, va a tener un 5% de dibutilftalato. Porcentajes de etanol también pueden variar, 5% para la base, 10% para el acabado. Acetato de etilo 34% en la base, 10% en el acabado. Acetato de butilo no tiene la base y sí lo tiene el acabado. Y el tolueno 39% la base y 45% el acabado. Aquí lo más importante es tener claras las diferencias de las bases y de los acabados en cuanto a las proporciones de nitrocelulosa y de resina. Tenemos esta fórmula más moderna, más compleja, que es la de un esmalte cremoso. Pues no es que sea una emulsión, sería imposible que fuera una emulsión, pero la consistencia del esmalte es un poco más cremoso que en formulaciones más tradicionales. Vamos a encontrar en esta fórmula el uso de acetato de butilo, tolueno, nitrocelulosa RS de medio segundo, húmeda, cuando decimos húmeda obviamente no con agua, húmeda con alcohol, acetato de etilo al 99%, la resina de tolueno sulfonamida formaldehído, también un copolímero acrílico para reforzar como parte del sistema de resina, dibutilftalato como plastificante, alcohol isopropílico 99%, un ingrediente muy interesante que es la hectorita de estearalconio. La hectorita de estearalconio es una arcilla cuaternizada. Creo que ya la habíamos mencionado en lápices labiales. Pues en el caso de esmaltes para uñas puede facilitar el regular la viscosidad sin necesidad de poner del todo tolueno o poniendo una concentración menor de tolueno en la fórmula. Y es que el tolueno tiene el inconveniente de que es muy buen disolvente para la grasa de las uñas. La uña tiene naturalmente una cierta cantidad de grasa y el tolueno con un uso repetido de esmaltes para uñas hace que las uñas se vuelvan más quebradizas e inclusive adquieren un color amarillento por el efecto extractor de grasa que tiene el tolueno. Entonces, para sustituir parcial o totalmente el tolueno como regulador de la viscosidad, vamos a utilizar la hectorita de estearalconio. También alcanfor como plastificante, junto con el dibutilftalato. El alcanfor también actúa como plastificante de la nitrocelulosa. Y como pigmentos tenemos una laca de bario del colorante Daisy rojo número 6. Tenemos el dióxido de titanio y óxidos de hierro en esta formulación. Para terminar, vamos a hablar muy rápidamente del control de calidad. Obviamente lo primero que hay que controlar es el color contra un patrón, y el color se controla aplicando el producto sobre una superficie y realizando las comparaciones. Pueden ser visuales o pueden ser instrumentales para determinar si el color concuerda con el color del estándar. También se puede medir la velocidad de secado, es una gravimetría para medir en diferentes tiempos
la pérdida de peso o el peso residual en una aplicación sobre una placa de Petri puede ser, y de esta manera se puede llevar un registro y tener una especificación de velocidad de secado, una prueba organoléptica de suavidad de la película seca, el brillo. Igualmente hay técnicas instrumentales para medir la intensidad del brillo, en la intensidad de la luz reflejada, la dureza, entendiendo como la facilidad con la que una superficie puede rayarse, y hay equipos para medir dureza. También se debe realizar un control de calidad de residuo a peso constante, pruebas de uso como facilidad de aplicación. La viscosidad es algo que puede ser un poco problemático si no se dispone de un viscosímetro adecuado. Lo mejor es utilizar viscosímetros de cono y placa, porque la cámara en donde se realiza la medición es completamente cerrada y no se dan fenómenos de evaporación que podrían afectar el resultado utilizando cualquier otro tipo de viscosímetro. Y también están las llamadas pruebas de uso, que consisten pues en una voluntaria, ¿verdad? Una usuaria se le da el producto para que lo utilice. Al cabo de varios días habrá una evaluación, que puede ser una evaluación por parte de un investigador o una evaluación de la misma usuaria en cuanto a la resistencia, en cuanto al acabado, en cuanto a la funcionalidad del esmalte. Ok, con esto doy por concluida esta presentación. Sin embargo, hay una segunda presentación que la vamos también a ver, que se refiere a los efectos especiales que podemos encontrar en esmaltes para uñas. Esa será la próxima. Hasta luego.